Muy buenos días. Damos inicio a esta sesión del día de hoy, en la cual vamos a estudiar dos mecanismos de transferencia de calor, que son la conducción y la convección. Entonces, de la conducción ya estuvimos hablando la clase pasada, hablamos largamente de la conducción y dijimos que la conducción ocurre cuando hay movimiento, cuando hay ese flujo de calor a lo largo de un cuerpo. Puede ser, por ejemplo, de objetos metálicos, paredes, es decir, son sólidos. Entonces, que el calor se desplaza a través de ese sólido cuando hay una diferencia, esa diferencia o gradiente de temperatura. Entonces, estuvimos viendo estos casos de conducción de calor en una pared plana. Acá tenemos este ejemplo, donde una pared plana tiene un espesor de 0,2 metros, es decir, 20 centímetros. Una pared normal, una casa, por ejemplo. Nos indican el valor de la conductividad térmica de 1,2 vatios por metro grado centígrado o grado Celsius y área superficial de 15 metros cuadrados. Los dos lados de la pared se mantienen a las temperaturas constantes de 120 y 50 grados Celsius, respectivamente. Determine la variación de la temperatura dentro de la pared y el valor de la temperatura en X igual a 0,1, es decir, en la mitad de la pared, y la razón de la conducción de calor a través de la pared en condiciones estacionarias. Entonces veamos qué sucede acá. Pero tenemos una pared donde hay entre los dos extremos de la pared, entre los dos lados de la pared, mantiene una diferencia bastante amplia de temperatura. ¿Qué va a suceder acá? Que la temperatura va a tener valores diferentes a lo largo de la pared. Es decir, si están separadas las dos paredes, entre ellas hay una diferencia de temperatura. Entonces, en todos esos puntos que están en el medio, en todos esos puntos intermedios que las separan, hay diferencias de temperatura. Entonces, si yo colocara un termómetro, cada cierta distancia voy a leer valores diferentes. Entonces, en general, y esto lo vimos en la clase pasada, cuando tenemos un caso de conducción de calor en una pared plana y en estado estacionario, se da una distribución de un campo de temperatura con esta expresión matemática. La temperatura en cualquier punto va a ser igual a la diferencia de temperaturas entre la longitud de la pared multiplicada por X, y X es la ubicación de cualquier punto de la pared. Fíjense que X está en este eje que está acá. Entonces, cuando X es igual a 0, estamos en la pared interior. Cuando X es igual a L, estamos en la parte exterior de la pared. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende o no se entiende esa idea? Sí, profe, ¿se entiende? Entonces, a medida que vamos avanzando a lo largo de esta línea y vamos atravesando la pared, la temperatura va disminuyendo. Entonces, la temperatura en este punto acá va a ser menor que la temperatura 1. Y la temperatura acá va a ser mayor que la temperatura 2. Entonces, cualquier punto intermedio va a tener una temperatura intermedia entre los dos extremos, que son 120 y 50. Y hay que tener, no hay que perder de vista esto, que este T2 menos T1 te va a producir un resultado negativo, porque T2 es 50 y T1 es 120. Y eso se justifica porque a medida que vas avanzando a lo largo de la pared, la temperatura va a ir disminuyendo. Entonces, bueno, lo que hacemos acá es sustituir valores en la fórmula. T2 menos T1 sería 50 menos 120, que es menos 70. Eso se multiplica por 0,1 y se divide entre 0,2. Y al sumarle T1, que es 120, me da 85. Y no es nada extraño que esta temperatura en cualquier punto de la pared sea menor que la temperatura del lado más caliente y sea mayor que la temperatura del lado que está frío. ¿Se entiende o no se entiende esa idea?
Sí, profe. Ok. Y finalmente, para lo que es, pueden darle acceso a la persona que se quiere conectar, por favor. Y finalmente, lo que es la transferencia de calor de un lado a otro viene dada por la ecuación de calor para una pared plana, que sería la constante de conductividad térmica por el área, que ya la tenemos, que me dicen que vale 15, por la diferencia de temperatura entre la longitud de la pared. Y eso me da entonces un resultado de 6.300 watts. O sea, es una cantidad, si se quiere, pequeña de calor que se pierde allí. Entonces, ese ejemplo estaba pendiente de la clase anterior. Vamos a pasar ahora a estudiar la convección del calor. Eso porque la convección del calor tal vez es, desde el punto de vista industrial, tal vez sea el mecanismo más importante de transferencia de calor, porque en muchas aplicaciones industriales esa transferencia de calor se da con fluidos de movimiento. Un ejemplo clásico que tenemos es el radiador del automóvil, donde ahí tenemos dos fluidos que están en funcionamiento. Uno es el coolant o refrigerante, que lo que hace es traer todo ese calor procedente del motor. Es un proceso muy interesante donde el motor se va calentando. Entonces, ese fluido refrigerante va pasando a través del motor. Ese fluido en principio está frío y va trayendo, absorbiendo ese calor. Recuerden que el calor va siempre del cuerpo la fuente más fría hacia la fuente más, de la fuente más caliente hacia la fuente más fría, perdón. Entonces, y allí el otro fluido que interviene es el aire. Recuerden que tenemos un ventilador. Entonces, ahí hay dos fluidos y que hacen la convección. También hay conducción un poco en menor cuantía y también hay radiación en menor cuantía también. Por eso se llama radiador. Que el mecanismo más importante de transferencia de calor no será la radiación, sino la convección. Entonces, la transferencia de calor de un sólido a través de un sólido siempre es por conducción, dado que las moléculas de un sólido de este tipo permanecen en posiciones relativamente fijas. Y como dirían la gente que estudia mecánica clásica, es porque es un cuerpo rígido. En un cuerpo rígido la distancia entre partículas es fija. Por ejemplo, usted tiene una barra metálica, a menos que sufra un proceso de deformación, la distancia entre cualquier punto se mantiene constante. ¿Sí o no? Cualquier cuerpo, en un plato que tengamos, en una silla, la distancia entre dos puntos se va a permanecer siempre constante. Entonces, la transferencia de calor a través de un líquido o gas puede ser por conducción o convección. Depende de la procedencia de algún movimiento más masivo del fluido. Entonces, cuando el fluido está en movimiento, hablamos de convección. Ahora, cuando está en reposo totalmente, ahí hay conducción, que es un mecanismo de transferencia de calor mucho más lento que la convección. Entonces, cuando tenemos un movimiento masivo del fluido, hay convección. Y cuando hay reposo, no hay movimiento. Entonces, al no haber movimiento, hay conducción. Entonces, miren lo que dice acá. La conducción en un fluido se puede concebir como el caso límite de la convección correspondiente al caso de un fluido en reposo. La velocidad de transferencia de calor a través de un fluido es mucho más alta por convección que por conducción. Y la razón, que esto es lo más importante acá, este punto que está acá, la razón de transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa de manera conveniente por la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, estimar lo que son los coeficientes de convección del calor es mucho más difícil que en el caso de la conducción. Pero de forma empírica se pueden determinar esos coeficientes que se llaman H, en este caso de transferencia de calor, y se dice entonces que el calor también es proporcional a la diferencia de temperatura. Recuerden ustedes que en la conducción los metales, o los cuerpos en general, tienen una propiedad llamada la conductividad térmica, que es la propiedad que permite la conducción del calor. La otra conductividad que tienen los materiales es la conductividad eléctrica, que por ejemplo en el caso del cobre y del aluminio es mucho más alta que en el caso de la madera, por ejemplo. La madera es un muy mal conductor de la electricidad y del calor en general, igual que los cerámicos. Por eso que, por ejemplo, en el caso de la industria siderúrgica,
En la industria siderúrgica utilizan unos hornos para hacer la colada del acero. Los aislantes que usan esos hornos son de ladrillos refractarios. Porque el ladrillo refractario es un excelente aislante del calor, porque lo que queremos es evitar que el calor se escape del horno. Siempre se va a escapar, por supuesto, pero es minimizar esa transferencia de calor. Entonces, la ley de enfriamiento del señor Newton, es que verdaderamente que Newton hizo de todo, estaba en todas partes. Me dice que la transferencia de calor por convección es igual a un coeficiente H por la diferencia de temperatura. Eso se puede expresar, esta ecuación que está acá, se expresa en vatios por metro cuadrado. Y si lo multiplico por el área, obtengo la transferencia de calor en vatios o watts, es el nombre en inglés. H ya lo definimos como el coeficiente de transferencia de calor por convección. AS es el área superficial a través de la cual pasa el calor. TS es temperatura de la superficie. Y T infinito es la temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie. En ese caso sería entonces la fuente fría. ¿Me sigue o no me sigue? ¿Se entiende la idea o no? Disculpen Sí. acá un segundo. Tengo ahorita problemas de conexión, tengo que cerrar la cámara. Daisy, bienvenida. Hola, profe. Sí se entiende, profe. Ah, perfecto. Entonces, creo que dejé de compartirme. Continuamos acá. Entonces, H se puede definir como la razón de la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial por unidad de diferencia de temperatura. En cristiano, H no es más que el coeficiente de transferencia de calor por convección, que para efectos nuestros nos lo van a dar. Pero en una asignatura que se llama transferencia de calor, se estudia cómo calcular, cómo estimar esos coeficientes de convección. Pero eso no forma parte de los objetivos de este curso. Aquí lo que se quiere es que ustedes comprendan cuáles son los principales, cuáles son los tres mecanismos de transferencia de calor y por qué queremos estudiar el calor. Bueno, queremos estudiar el calor desde el punto de vista termodinámico, estrictamente hablando, porque nos conviene convertir ese calor en energía. En el caso, por ejemplo, de las calderas o de los motores de combustión interna. Recuerden ustedes que en un motor de combustión interna se quema un combustible en la cámara de combustión, que es lo que coloquialmente llaman cabezote. Entonces, se aprovecha ese poder calorífico, bien sea de la gasolina, bien sea del diésel, del gas natural, para generar movimiento. Lamentablemente, el motor de combustión interna, creo que esto lo he dicho anteriormente, tiene una eficiencia muy baja y en teoría todos vamos a pasar muy poco a tener carros eléctricos. Claro, cuando uno ve el precio de un Tesla, uno se desanima rápidamente también. Y entonces, eso desde el punto de vista termodinámico, nos interesa estudiar el calor también, porque en algunos casos queremos disipar ese calor y en algunos casos queremos mantener ese calor. Entonces, en las calderas, en los hornos y en los calentadores, deberíamos tratar de mantener ese calor. Por ejemplo, cuando uno compra un horno para la casa, mientras mejor sea el aislante que tenga el horno, hay dos efectos importantes. Uno, la cocción es mucho mejor, mucho más rápida. Y lo otro, la cocina, el área donde está el horno, no se va a calentar tanto. Entonces, hay hornos que no tienen eso y entonces ustedes ven que se calientan mucho las paredes de alrededor y el consumo de gas es mucho mayor. Y con respecto a los hornos eléctricos, que no son muy comunes acá en Panamá, se puede decir que un horno eléctrico es un poco más eficiente que un horno a gas, porque los hornos eléctricos bien diseñados incorporan un ventilador. ¿Y para qué creen ustedes que es ese ventilador que incorporan los hornos eléctricos? ¿Alguna idea? Para transferir el calor a la carne, a lo que
tengan en el horno, ¿no? Exactamente. O sea, cuando nosotros tenemos un aire acondicionado, el aire acondicionado, el ventilador se daña, sencillamente no funciona. Entonces, aquí pasa de una forma igual. Lo que hacen esos ventiladores es que te ayudan a que haya una mejor, una mejor circulación del aire y por ende hay una mejor distribución del calor y por ende la cocción sea mucho mejor. Eso se puede hacer solamente con los hornos eléctricos porque los hornos eléctricos trabajan con una resistencia. A veces tienen doble resistencia, arriba y abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tienes las resistencias separadas, a medida que te vas alejando de la resistencia, la temperatura va disminuyendo. Entonces la cocción se hace difícil. Entonces la función de esos ventiladores es hacer una mejor distribución del calor y que se tenga una temperatura más o menos uniforme a lo largo de todo el horno. Entonces existe una propiedad que se llama coeficiente total de transferencia de calor. ¿Y cómo funciona esto? Funciona como que yo agarro y considero todos los efectos de transferencia de calor, que son tres. Tenemos entonces radiación, conducción y la convección. Generalmente la convección está asociada con la conducción. ¿Sí? Porque en los intercambiadores de calor, en las calderas, ciertamente hay fluidos en movimiento, pero también en las paredes del fluido, en las paredes del dispositivo, perdón, hay conducción de calor. Entonces, por eso que yo pongo el aislante para minimizar la conducción del calor. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos un caso en el cual tenemos convección porque tenemos un fluido aquí, un fluido en la parte interior, un fluido en la parte exterior y un sólido. Por ejemplo, una ventana o una pared, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, hay mecanismos de transferencia de calor por convección y por conducción que están actuando a la vez. Entonces, cuando se define ese coeficiente total de transferencia de calor, se plantea la ecuación de calor de la misma manera. El calor es igual a un coeficiente por el área por una diferencia de temperatura. Y este coeficiente global que llamamos U de transferencia de calor, te permite hacer ese cálculo. Lo otro es que vista la analogía que se puede hacer entre la transferencia de calor y el flujo de corriente, recuerden ustedes que la ley de Ohm, ¿quién se recuerda de la ley de Ohm? La ley de Ohm te relaciona la intensidad de corriente con el voltaje y una resistencia. Dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, se hace esta analogía. Y lo que se hace es que se considera que la convección, fíjense aquí tenemos un fluido en la parte interna, que la convección es equivalente a una resistencia. Aquí tenemos una pared que puede ser de dos materiales diferentes. Se considera entonces que cada material, al tener una conductividad térmica diferente, se comporta como si fueran una resistencia. Entonces aquí tendríamos una resistencia 1 y una resistencia 2. Y en la parte exterior, como también tengo un fluido actuando, tengo otra resistencia de convección. Por ejemplo, en la pared que vimos en el ejemplo anterior. Cuando uno está en su casa, las paredes externas están sometidas al viento atmosférico, ¿cierto o falso? ¿Qué sucede cuando está pegando una brisa fuerte? ¿Será que me quedé hablando solo? Voy a revisar acá. ¿Están vivos todavía? Sí, profe. Sí, profe. Claro, profe. ¿Puede repetir Estamos en la el área. pregunta? Ah, como no No, los no lo veo, como escuché no los bien. veo, lo que es que no me gusta presentar así porque no los veo. O sea, así por lo menos aunque veo la foto, no me siento que estoy hablando solo. Cuando estamos en la casa y hay un día agradable, un día con lluvia, un día con buena brisa, ¿qué sucede con la temperatura interna de la casa? ¿Se hace más caliente o se hace más fría? Se hace más fría. Ujú. ¿Y a qué se debe eso entonces? A que el ambiente está frío.
Exactamente, pero desde el punto de vista de transferencia de calor, lo que sucede es que cuando hay buena brisa, el viento ayuda a mover el calor. Entonces, cuando hay buena brisa, el aire ayuda a sacar el calor hacia el medio ambiente. Si yo tengo, imagínense que esté pegando brisa, una buena brisa afuera, y yo tengo un ventilador adentro, el ventilador también ayuda a mover el aire, ¿cierto? Entonces, el ventilador me genera una convección forzada internamente y la brisa te genera una convección forzada también, porque forzada pero natural, parecía contradictorio. Bueno, generalmente se habla de convección forzada cuando hay un dispositivo mecánico que te impulsa el aire, y esa es natural porque viene de la naturaleza. Entonces, hay quienes hacen diferencia. Dicen que cuando hay mucho viento también es una convección forzada. Bueno, no vamos a caer en esas discusiones. Es convección también. Entonces, si adentro no hay ni un ventilador encendido y afuera no pega ningún tipo de brisa, por supuesto que la temperatura va a ser mayor adentro que en la condición anterior. ¿Por qué? Porque hay menos flujo de calor hacia el ambiente. Entonces, lo que hace el ventilador es que me ayuda a mover el calor. Activa, hace que la transferencia de calor sea mayor. E internamente no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre una pared construida con bloque y una pared construida de madera? O una pared de panel sándwich. El panel sándwich es una pared, para los que no las han visto nunca, donde tienes dos elementos metálicos y adentro tienes una capa de aislante, que puede ser fibra de vidrio, puede ser polietileno. Hay muchos aislantes que se utilizan en eso. Entonces, ¿qué pared será mejor? ¿Una pared de concreto tradicional o una pared de panel sándwich? La de panel sándwich. Exactamente, porque cuando le pega el sol a la pared de concreto, imagínense ustedes todo el calor que viene hacia adentro de la casa. En cambio, que si le pega el sol a una pared de panel sándwich, pues ese aislante que tiene internamente evita tanta transferencia de calor hacia la parte interna. Voy a seguir compartiendo entonces. Entonces, intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor lo hemos mencionado a lo largo de todo este curso. Es uno de los dispositivos ingenieriles más interesantes que hay, que prácticamente lo vemos en todas partes. El carro, bueno, ya yo creo que he dicho anteriormente que un radiador es un intercambiador de calor. Los calentadores de las casas también se pueden considerar como intercambiadores de calor. Los condensadores que se usan a nivel industrial, las calderas que se usan a nivel industrial, también son intercambiadores de calor. Entonces, básicamente son dispositivos ingenieriles que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. Entonces, imagínense ustedes si en el intercambio de calor que se realiza en el carro, donde imagínense que el agua se mezclara o el refrigerante se mezclara con el aceite. No fuera un desastre para el carro. Inclusive, fíjense que, por ejemplo, hay en muchos vehículos, o en los vehículos viejos, pues, voy a hablar de los vehículos viejos porque no sé cómo serán los vehículos actuales. En muchos vehículos viejos, sobre todo en carros americanos, por ejemplo, Chevrolet, Buick, General Motors, o sea, carros de ese tipo, la transmisión automática tenía una línea que pasaba por el radiador. Y eso para que el aceite de la transmisión se mantuviera a una temperatura adecuada. Entonces, imagínense ustedes que si eso no fuera por un intercambiador de calor, que la línea de aceite se mezclara con agua. Imagínense ustedes el desastre para una transmisión automática si le entra agua. Entonces, esa es la importancia de los intercambiadores de calor. Tienes un fluido de trabajo y un fluido de refrigeración. Esos fluidos no se mezclan. El fluido de trabajo es el fluido de proceso.
Y el fluido de refrigeración lo que hace es enfriar el otro fluido. Enfriar entre comillas, ¿ok? Enfriar entre comillas porque hay que romper los paradigmas de que frío es algo que saco de la nevera y que está a 1 grado, 2 grados. Frío, los términos frío y calor son términos relativos. Entonces, los intercambiadores de calor son de uso común en una amplia variedad de aplicaciones. Desde los sistemas domésticos de calefacción y acondicionamiento del aire hasta los procesos químicos y la producción de energía en plantas grandes. Entonces, en los aire acondicionados de las casas tenemos intercambiadores de calor. En los sistemas de calefacción que se usan en los países mediterráneos, en los países fríos, también son intercambiadores de calor. En un intercambiador de calor, la transferencia de calor suele comprender convección en cada fluido y conducción a través de la pared que los separa. En el análisis de los intercambiadores de calor resulta conveniente trabajar con un coeficiente total de transferencia de calor U, que ya dijimos anteriormente, que toma en cuenta la contribución de todos los efectos en dicha transferencia, es decir, el H, el componente H, el componente de convección y el componente K, el componente asociado a la conducción. La razón de transferencia de calor entre los dos fluidos en un punto dado del intercambiador depende de la magnitud de la diferencia de temperatura local, la cual varía a lo largo de dicho intercambiador. Vamos a ver este ejemplo con este gráfico que está acá, esta figura que está acá con cuidado. Este es un intercambiador de carcasa y tubo. Entonces, por acá entra el fluido, digamos el fluido refrigerante, circula por acá, que hay una serie de baffles o aletas o paredes. Esto te va a generar cierta turbulencia y él va a salir por acá. Él entra a una temperatura. Vamos a suponer que entra a 10 grados, 20 grados. Y sale a una temperatura mayor, porque él lo que hace es absorber el calor del fluido que está caliente. El otro fluido, que es el fluido de trabajo, vamos a suponer que sea, por ejemplo, vapor o una mezcla líquido-vapor, entra por acá, circula a lo largo de todos los tubos. Este otro fluido va pasando a través de los tubos, pero no hay mezcla porque este va por tubo y este va por fuera. Entonces, a medida que él va entrando, se va enfriando. Así que él puede entrar a 100 y puede salir a 80. Eso también está influenciado, por supuesto, por el flujo másico de entrada y el flujo másico del refrigerante y el flujo másico del fluido de proceso. ¿Se entiende esa idea o no? Sí, profe. Vamos a suponer en el radiador. En el radiador de un carro, ¿cuál es el fluido? Bueno, hay dos fluidos. ¿Cuál es el fluido que viene del motor? El coolant, ¿no? El coolant. ¿Y cuál es el fluido con el cual el coolant intercambia calor? Porque imagínense que el coolant entra por acá. El coolant entra y hace un recorrido como este, porque el radiador son un montón de tubos que van y vienen, así como este recorrido que está acá. ¿Cuál es el fluido que enfría al coolant? A ver, Diga, profe. ¿cuál es el fluido que enfría el coolant en el radiador? Vamos a ponerlo más fácil. En un radiador, ¿qué accesorios tiene un radiador? Accesorio del radiador. Tiene su Exacto. abanico. El Tiene su abanico. switch. Ajá. El termoswitch y el termostato también. ¿Qué hace el Exactamente. abanico? ¿Qué hace el abanico? Enfría por convección, ¿no? Exactamente.
Entonces, el radiador es un ejemplo donde hay dos fluidos, porque el aire también es un fluido. Entonces, el radiador es un ejemplo, un intercambiador de calor, agua, aire, o líquido, mejor dicho, líquido-aire. Antiguamente se utilizaba agua, pero ¿por qué se dejó de utilizar agua? Y a la gente que le gusta escatimar con el uso del coolant. Si usted tiene un carro y el fabricante le dice que tiene que utilizar coolant naranja con especificación API tal, no es que usted se va a ir al chino y va a comprar el coolant rojo o el coolant verde. ¿Por qué no lo debe hacer? ¿Por qué creen ustedes que es eso? Y mucho menos no se les ocurre echarles agua. A menos que sea agua destilada y eso tampoco. ¿A qué creen ustedes que se debe eso? ¿Alguna idea? ¿Por qué a los radiadores hay que echarle el coolant que indica el fabricante? ¿No tiene ninguna idea? Porque cada coolant tiene una especificación o viscosidad diferente y el radiador maneja esa que dicen. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué no le debo echar agua? Porque el agua viene con partículas minerales y esas partículas minerales se van a ir incrustando en los tubos del radiador y a la larga van a evitar que la circulación sea buena, el radiador comienza a perder eficiencia y bueno, o se va a dañar y te vas a quedar sin motor. Así de sencillo. El radiador es bien importante. Entonces, veamos algunos tipos de intercambiadores de calor. Hay varios criterios, yo traje solamente dos. El primer criterio es según la dirección de flujo. Tenemos de flujo paralelo y contraflujo. Cuando el flujo es paralelo, miren cómo funciona esto acá. Entra el fluido por aquí y sale por acá. El fluido caliente entra por aquí y sale por acá. Y la circulación va en el mismo sentido. Entro por aquí. Fíjense que estas líneas negras, estas flechas negras, corresponden al fluido refrigerante y la flecha roja al fluido que está caliente. Circulan en el mismo sentido. En contraflujo, quiere decir que van en sentido contrario. ¿Se entiende la idea? Como cuando uno viene en la mañana de Panamá Oeste hacia Panamá y uno viene por el carril de contraflujo. Entonces, este tipo de intercambiador es un poquito más común. La mayoría de los que yo he visto industrialmente son de este tipo de contraflujo. Ahí también hay unos de flujo cruzado. Que fíjense por dónde viene el flujo caliente a través de estos tubos rojos y el fluido de refrigeración viene por este lado. Y si forma un ángulo de 90 grados. Y aquí tenemos un ejemplo más claro. Por ejemplo, esto es una torre de enfriamiento. En la torre de enfriamiento, el fluido caliente viene por aquí. Mira, aquí está. Y el fluido de enfriamiento viene por acá. Entonces, viene a 90 grados sin mezclarse. Sin mezclarse. En este caso, el agua circula por los tubos y la mezcla líquido-vapor circula por fuera. Hay también de un solo paso. Fíjense que aquí el fluido de refrigeración viene por acá y sale. Ya está. Y también hay de varios pasos que es el más común. Entro por acá y tengo una serie como de paredes o baffles que te van alterando la dirección. Fíjate, entré por aquí, subo y bajo. Y esto se hace así con múltiples pasos, es para mejorar la eficiencia. Los primeros eran de este tipo, un solo paso, y comenzaron a hacerlo así para mejorar la eficiencia en la transferencia de calor. Según la estructura interna de placas, como este que vemos acá, y de carcasa y tubo, que es uno de los más comunes. Es uno de los más comunes que hemos visto acá, de carcasa y tubo. Tenemos también de tubos concéntricos,
Y aquí lo que tenemos acá es que yo tengo un tubo rojo donde circula el fluido caliente y un tubo azul que lo envuelve como si fuera una camisa por el cual circula el fluido frío. Y tenemos los refrigerados por aire como los radiadores de los automóviles. ¿Ve? Que aquí viene, por ejemplo, por aquí entra el flujo caliente, entra por aquí, hace su recorrido y sale por acá, pero el ventilador los está enfriando. Y en este caso, fíjense que, por ejemplo, en el caso de los radiadores también es flujo cruzado, porque el agua viene por acá, el agua viene por acá por todo esto, por estos tubitos, y el aire viene en este sentido. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende o no se entiende la idea? Sí, profe. ¿Interesante o no estos temas? Sí, profe. Para mis amigos de biomedicina, resulta que hay que saber de esto, no por capricho. Los autoclaves, que son los que utilizan para esterilizar, tienen intercambiadores de calor. Cuando se realiza, por ejemplo, un examen de rayos X y se emiten esas radiaciones con isótopos, de eso sí, no es verdad que no sé mucho, los isótopos radioactivos, se genera una gran cantidad de calor. E internamente las unidades de rayos X tienen un sistema de refrigeración con unos intercambiadores de calor. ¿Para qué? Para garantizar la integridad del equipo y que la sala no esté tan caliente, la sala de rayos X. Entonces, por ese motivo, por ejemplo, esas salas tienen que ser con aire acondicionado. Entonces, internamente tenemos un sistema de circulación de aceite, donde el aceite, aparte de lubricar, atrapa el calor. Entonces, ahí, fíjense que allí, a diferencia de los motores y de las calderas, me interesa es disipar el calor. De esto ya mencioné algo que es el factor de incrustación en intercambiadores de calor. Y es que el rendimiento de los intercambiadores de calor suele deteriorarse con el paso del tiempo, como resultado de la acumulación de depósitos sobre las paredes de transferencia de calor. Es decir, por ejemplo, en las tuberías, en los bafles, la capa de depósito representa una resistencia adicional para esa transferencia y hace que disminuya la razón de la misma en un intercambiador. Es decir, que pierde eficiencia. Que cuando uno ve, por ejemplo, cuando uno saca un radiador a servicio, hay que hacerle una buena limpieza para quitarle toda esa cantidad de cosas que se van pegando. Por ejemplo, en los aire acondicionados de las casas, que se va acumulando polvo y todo eso, eso hace que el aire comience a perder eficiencia y a no trabajar bien. El efecto neto de esas acumulaciones sobre la transferencia de calor se representa por un factor de incrustación, RF, o factor de suciedad, el cual es una medida de la resistencia térmica introducida por la incrustación. Es decir, que actúa como un aislante, y eso lo vemos cuando están los aires de las casas, están sucios, vemos que dejan de enfriar. Por supuesto, porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, en lo que sería como la colmena de los aires acondicionados, de los evaporadores, vemos que se acumulan cosas. Entonces, eso impide el buen flujo de aire. Por ejemplo, en el aire acondicionado de los carros, hay un filtro que es el filtro que va en la guantera. Tienes que sacar la guantera y sacarlo. Cuando eso se llena de polvo, impide que ese aire que impulsa el blower o ventilador que está bajo la guantera, impide que pase a lo largo del intercambiador de calor. Entonces, por eso que uno, ay, que no está soplando bien, es porque el filtro está sucio. Lo mismo con los filtros de los aires de las casas. Para evitar este problema, en lo que son las calderas, por ejemplo, yo se lo dije una vez, el agua de la caldera es un agua de una calidad excelente porque hay que reducir la dureza para que no haya esas incrustaciones de minerales en todo lo que son las tuberías internas de la caldera y por ende la caldera pierde eficiencia. Este tema de las calderas, mire, es uno de los equipos más interesantes que hay. Es un intercambiador de calor gigantesco. Y yo vi una materia casi exclusiva para estudiar calderas. Entonces, otra cosa que tenemos son las cenizas. Las cenizas también son un dolor de cabeza. Uno de los grandes problemas de la caldera son las cenizas. Esas cenizas también se van acumulando y al final se convierten en un obstáculo para la buena transferencia de calor. Entonces,
Existe un concepto que se ha desarrollado para medir la temperatura en los intercambiadores, que es la temperatura media logarítmica. Vamos a ver cómo funciona eso. Aquí tengo, fíjense, un intercambiador de calor en flujo opuesto, contraflujo. A medida que el fluido caliente va avanzando por el intercambiador, su temperatura se va reduciendo. Y a medida que el fluido frío va avanzando por el intercambiador de calor, su temperatura va aumentando. Y lo deseable, lo ideal fuera esto, que la diferencia de temperatura en la entrada fuera igual a la diferencia de temperatura en la salida. Eso es lo ideal. Entonces, trabajo de los ingenieros es encontrar el intercambiador de calor adecuado. ¿Por qué? Porque yo necesito, para un proceso, yo necesito garantizar una temperatura. Entonces hay que hacer una buena selección del intercambiador de calor. Entonces, esto ya lo dijimos, cuando dos fluidos entran a un intercambiador de calor, sus temperaturas muestran diferencias, pero a medida que van circulando a través de él, esas diferencias se van reduciendo. Entonces tenemos que el fluido de enfriamiento se va calentando y el fluido de proceso se va enfriando. Entonces, cuando tenemos intercambiadores de tubo concéntrico y de flujo paralelo, se considera que la superficie exterior del intercambiador está bien aislada. Esto es bien importante. Si la superficie exterior, la carcasa, está bien aislada, quiere decir que todo el calor que se transfiere se puede asumir que es el calor por convección. Es decir, que todo el calor que pierde el fluido caliente lo pierde porque se lo cedió al fluido frío. Y no hay conducción de calor, porque hay buen aislamiento. Entonces, el calor se puede modelar con estas expresiones. Este es el calor, H es hot. Este es el calor que pierde el fluido caliente. Y este es el calor que recibe el fluido frío, donde M con punto es el flujo másico. Esto es el calor específico y esto es la diferencia de temperatura, un diferencial de temperatura. Entonces, cuando un fluido pierde calor, se considera que es negativo el calor porque está saliendo. Entonces, si yo quiero despejar la temperatura de ambas ecuaciones, este término que está acá lo transpongo dividiendo y aquí me queda, fíjate. La variación de temperatura del fluido caliente sería igual a la transferencia de calor entre la masa en movimiento, el flujo másico, por el coeficiente de calor específico, perdón. Y lo mismo pasa con el fluido frío. Entonces, lo que sigue es hacer unas operaciones matemáticas donde yo resto uno con otro. Me queda esto acá. Además, debo considerar también que, en resumidas cuentas, la transferencia de calor viene dada por un coeficiente global de transferencia de calor por la diferencia de temperatura y por el diferencial de área. Sigo haciendo operaciones matemáticas. Realizo pues un proceso de integración. Y al final me queda una expresión que dice que la diferencia media de temperatura logarítmica es la diferencia de temperatura delta T1 y delta T2. Vamos a ver quién es el delta T1 y quién es el delta T2. Delta T1 se refiere a la diferencia de temperaturas en la entrada. Aquí está. Delta T1 corresponde a la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el fluido frío. Delta T2 en la entrada. Delta T2 es esa misma diferencia de temperatura, pero la salida, entre el logaritmo de esa diferencia de temperatura. Entonces, eso es una ecuación que se utiliza para estimar cómo va a ser la variación de temperatura en un intercambiador de calor. Ahora veamos un ejemplo. Imagínense ustedes que estamos en un país frío. Estamos por allá por Canadá, donde hace bastante frío. Internamente, yo quiero mantener que la temperatura dentro de mi casa esté en 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente. Sin embargo, no es lo mismo tener una temperatura de 25 que de 20. Entonces, bueno, ustedes ven que, por ejemplo, en los países donde la energía es muy cara, por ejemplo, en Europa, en verano, usted va a un hotel
Y la temperatura de los aires acondicionados en las habitaciones o en cualquier lugar generalmente está regulada entre 23 y 24 grados. Se monta uno de los trenes de alta velocidad, y la temperatura está regulada a 25 grados en verano, y afuera puede estar a 40 grados. Entonces, bueno, vamos a suponer que estamos en Canadá, que yo internamente tengo mi calefacción, pero la pongo para que esté a 20 grados Celsius. Y afuera está a menos 10. Menos 10 será mucho frío, ¿qué creen ustedes? Demasiado frío. Mucho frío, profe. Demasiado frío. Demasiado frío. Por eso es que no podemos vivir en esos países tan fríos, porque el frío nos mata. Estos días yo hablaba con una persona en España y me comentaba que estaban a 47 grados. Y yo le dije, nosotros aquí en Panamá tenemos una temperatura constante, no padecemos esas temperaturas extremas. Yo le dije a él, mire, fui una vez a Sevilla y estuve a 47 grados y yo vengo después del trópico. Y eso era para mí insoportable, porque acá cuando hace mucho calor estaremos, ¿cuánto? A 35, 36. Y créanme ustedes que no es lo mismo estar a 35, 36 como estamos acá, hasta temperaturas más bajas, que estar a 40 y tanto como estuve yo esa vez en Sevilla. Estaba bueno, que no soportaba el calor. Entonces, tengo una ventana de 80 centímetros de alto por 150 centímetros de ancho. Una ventana normal que puede haber en una casa. Tiene un espesor de 8 milímetros, es decir, un espesor normal de un vidrio. Y una conductividad térmica de 0.78. Fíjense ustedes que la conductividad térmica del vidrio es más baja que la del acero, por ejemplo. Si esa ventana fuera de acero, bueno, imagínense ustedes todo el frío que entraría. Entonces, determine la razón estacionaria de transferencia de calor. Es decir, cómo es la transferencia de calor en condiciones estables, en condiciones de régimen permanente. La temperatura, debo determinar eso, y la temperatura de la superficie interior para un día, durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados Celsius, en tanto que el exterior está a menos 10 grados Celsius, que hay un error. Toma los coeficientes de transferencia de calor de la superficie interior y exterior de las ventanas como H1 igual a 10, H2 igual a 40, los cuales incluyen los efectos de la radiación. Vamos a ver qué sucede acá. Vamos a detenernos acá en el esquema. Esta es mi ventana. La pared interna, la pared que está pegada a la habitación, bueno, está en equilibrio con la habitación, está a 20 grados Celsius. Estoy tranquilito, ojo, 20 grados Celsius para nosotros es frío, ¿cierto o no? Imagino yo a Laura a 20 grados Celsius en el salón de clase, está con un suéter y está entonces con un gorro en la cabeza y con unos guantes porque dice que tiene frío. Hace mucho ¿Cierto? frío, profe. Pero imagínate a menos 10 grados Celsius. Tenemos que usar, como dirían los chilenos, los guantes polo o pola. Ellos llaman las polas, los que son térmicos. Son delgaditos, pero son bastante buenos. Son delgados, pero dan bastante calor en las manos. Si hubiéramos que usar gorros, ¿saben? Cuando yo estaba pequeño, yo veía esas series americanas. Yo decía, bueno, ¿por qué la gente usa gorros cuando va a dormir? No entendía nada hasta que me tocó ir a España, me tocó ir a Chile en invierno y dije que eso es demasiado fuerte. De verdad es horrible cuando el invierno hay que ponerse esos gorros para dormir y para andar en la calle, y guantes y bufandas y medias térmicas. No, de verdad que es difícil. Esas son condiciones bastante adversas. Hay que ser organizado para poder aguantar esos climas tan extremos, de verdad. Y cuando es verano, es un verano insoportable, un calor insoportable. Cuando es invierno, bueno, pues tú asomas a la ventana y ves pura nieve. Créanme que no dan ganas de salir. Eso que ven en las comiquitas, que ven los niños jugando con la nieve, eso es un ratico. Después, en los primeros días, después se cansan de ver la nieve porque tienes que ir a paliar la nieve para poder salir de tu casa. Y la gente le salen callos en las manos y todo eso. Entonces, bueno. El vidrio tiene una conductividad térmica baja. Internamente hay convección del calor. Y externamente es mucho más. ¿Por qué? Porque afuera estamos, imagínense, estamos con nieve y hay brisa fría y todo lo demás. Entonces, por supuesto que la convección en el lado exterior es mayor que la convección en la parte interna.
Entonces, yo voy a modelar este problema como si el efecto interno de la convección fuera una resistencia interna. Como que el vidrio es otra resistencia, una resistencia por conducción, y que al final el contacto de la pared externa de la ventana con el exterior es otra resistencia de convección. Entonces, esta no lo había dicho anteriormente, pero lo puedo decir acá. La resistencia equivalente por convección se define como 1 entre H1 por A. Entonces, si H1 vale 10, lo multiplico por el área. El área hay que tener cuidado que el área estaba en centímetros, las dimensiones hay que ponerlo todo en metros. Entonces, era 150 centímetros, que es 1.5 metros. Era 80 centímetros, que es 0.8 metros. Multiplico y me da 1.2 metros cuadrados. Eso, que es A, lo multiplico por el coeficiente de convección, que es 10. Y al final, cuando hago esa división de 1 entre 10 por 0. Entre 10 por 1.2 me da 0.08333. También puedo calcular entonces la resistencia equivalente de la parte exterior, que es 0.02083. Aquí me equivoqué también. Y finalmente calculo la del vidrio. La del vidrio, que es la de conducción, es la longitud de la ventana, o sea, el espesor de la ventana, mejor dicho, entre la conductividad térmica por el área. Y me da este valor. Fíjense ustedes que aquí vemos, este valor es 0.083. Este es 0.02083. Y este es 0.00855. Es decir, que la resistencia que ofrece la conducción es menor que la que ofrece la radiación. Perdón, que la que ofrece la convección. Entonces, al final, considerando la analogía eléctrica, esto es un circuito con 3 resistencias en serie. Y cuando tengo resistencias en serie, y quiero saber la resistencia equivalente o resistencia total, la sumo. Sumé y me dará que la resistencia es 0,1127. Y las temperaturas extremas van desde 20 hasta menos 10. Si a 20 le resto menos 10, me da 30. Aquí hay que tener mucho cuidado porque este es el menos de la fórmula, aquí está, y este es el menos del valor de la temperatura. Y menos por menos es más. Y al final, al sacar la cuenta, te da 266 watts. Quiere decir que se transfieren 266 watts desde el cuarto hacia el exterior. Y si de alguna manera yo mejorara el aislamiento, yo voy a evitar que ese calor se vaya hacia el exterior. Entonces, en los países fríos es muy importante el diseño de las puertas, el diseño de las ventanas, el diseño de los techos. ¿Por qué? Porque cuando no hay un aislante adecuado, tú vas a gastar más y más y más dinero en calefacción porque no estás conservando ese calor interno de forma adecuada. Entonces, lo que queremos aquí es que evitar que salga tanto calor hacia el ambiente. Entonces, vamos a ver qué pasa en este ejemplo, en el cual ahora tenemos la misma ventana, pero lo que se hace es que internamente tiene como una cámara de aire. O sea, aquí tengo un vidrio, tengo otro vidrio e internamente hay una cámara de aire de 10 milímetros de espesor. Con las mismas condiciones. La temperatura interna es 20 grados, la externa es menos 10. ¿Sí? Fíjense lo que sucede acá. Pongan muchísima atención. Tengo la misma resistencia interna por convección. Aquí está. Tengo la misma resistencia exterior
por convección, porque el aire sigue siendo el mismo, el aire exterior, la temperatura es la misma y todo lo demás. Ok. Pero ahora, esta lámina de vidrio de 4 milímetros de espesor es una resistencia 1. Y esta otra lámina de vidrio es una resistencia 2. Que como es el mismo vidrio, como es el mismo espesor y como es la misma área, es el mismo efecto, es el mismo valor de la misma resistencia. Pero internamente lo que voy a tener es una resistencia adicional que está dada por esos 10 milímetros de espesor y por la conductividad del aire que yo logro atrapar dentro de la pared. Y esa conductividad es 0.026. ¿Qué me piden? La razón de transferencia del calor estacionaria a través de la ventana y la temperatura en la superficie interior para un día, durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados Celsius y la temperatura exterior es de -10. Entonces, aquí está lo que yo acabo de decir. Ya no tengo 3 resistencias como en el ejemplo anterior, que tenía 3 resistencias, la interior, la exterior y la del vidrio, sino que voy a tener 5 resistencias. Las 2 de las láminas de vidrio, la resistencia interna del aire, que está atrapado en la ventana, y las 2 resistencias por convección, la interna y la externa. Entonces, tengo acá mis 5 resistencias. Esta T infinito 1 es la temperatura del cuarto, esta T infinito 2 es la temperatura del exterior. Ya estas resistencias interiores y exteriores ya las había calculado del ejemplo anterior. Debo calcular ahora la resistencia del vidrio, que es R1, que sería el espesor, que es 4 milímetros, que debo llevarlo a metro, dividido entre la conductividad y el área de la ventana, que me da este valor. Y ahora calculo la resistencia del aire, que está dada por el espesor de la capa de aire, dividido por su conductividad y el área de la ventana. Y me da este valor. ¿Qué es lo que hago ahora? Sumar para obtener la resistencia equivalente, que me da este valor. 0,4332, que en comparación con el ejercicio anterior, la resistencia equivalente era 0,1127. Entonces, si ahora la nueva resistencia es mayor, es lógico que esa resistencia se oponga al flujo de calor y por tanto es lógico que la pérdida o transferencia de calor hacia el exterior sea menor, como en efecto ocurre. Fíjense que con las mismas condiciones de temperatura, pero con una resistencia equivalente mucho mayor, hay una transferencia de calor más baja hacia el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Yo lo que quiero en resumidas cuentas es que no se me vaya el calor hacia el ambiente, porque si el calor se me va, lo que estoy haciendo es perder y gastar más en calefacción. ¿Se entiende la idea o no? ¿Se Sí, entiende profe. sí o no? Por allá las muchachas, Sí, Daisy y Laura, entiendo. ¿entienden? ¿Captan la idea? Entonces, si yo en lugar de colocar esa cámara de aire, coloco una lámina de asbesto o una lámina de fibra de vidrio que tiene una conductividad mucho mayor, ofrece mayor resistencia y por tanto entonces se transfiere mucho menos calor. Porque recuerda que para yo tener calefacción debo o quemar leña o debo quemar gas natural o debo usar electricidad y eso cuesta dinero. Entonces por ese motivo es que hay que aislar bien las paredes para el invierno, hay que aislar los techos y hay que aislar las ventanas. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la próxima semana tenemos examen. Miren todo lo que hemos visto para este segundo examen. Hemos visto gases ideales. Hemos visto propiedades de los gases ideales y energía interna de gases ideales. Hemos visto también trabajo de gases ideales. Y hemos visto calor. De calor nos queda todavía por ver un poco más, que es la parte de radiación. La vamos a ver el día viernes. Entonces el examen hay que hacerlo la semana que viene.
Probablemente, y espero que así sea, vamos a volver a la presencialidad a partir del viernes. Ojalá que así sea, si no, bueno, ya. Si no, si ven el de esta tarde o mañana el comunicado en Instagram de que hay que mantener la virtualidad, ya saben que vamos a mantener la virtualidad. Sí. En virtud de las circunstancias, voy a que estar preparados para aplicar el examen por plataforma. Entonces, podemos hacer el examen por plataforma o presencial el miércoles o viernes de la semana que viene. Sí. ¿Cómo están ustedes para la semana que viene con las otras asignaturas? Hay de todo, hay de todo. La siguiente semana es full parcial. Ok, ¿qué día les resulta mejor, el miércoles o el viernes para tener el examen? A mí el viernes. No sé los Del, demás. del viernes, profe, a mí también. Ok, Viernes. ok. Vamos a fijar entonces el examen para el viernes. Entonces, este viernes 29 vamos a tener a ver la clase de transferencia de calor por radiación. Otra cosa que necesito es que se organicen en grupos de 2 porque para el tercer módulo hay que preparar una charla en grupo de 2. Que no pueda trabajar en grupo de 2, bueno, tendrá que trabajar individual. Entonces, vamos a asignar una charla de ciclos termodinámicos y vamos a comenzar a asignar también el proyecto final, que vale 30%. Ahí tenemos una buena ponderación en ese proyecto final, un 30%. Ese proyecto final considera en describir un proceso termodinámico industrial. Vamos a suponer que Basic es por allá de Penonomé, dice que ella quiere describir lo que es el funcionamiento. Bueno, eso sería más de mecánica de fluido que de termodinámica. Vamos a suponer Melvin que es de por allá de Cañaza. Él dice que él quiere hablar de la hidroeléctrica de Cañaza. Bueno, tampoco. No. Vamos a suponer que Melvin que tiene unas calderas ahí donde trabaja, él quiere explicar internamente cómo es el funcionamiento de una caldera. Vamos a suponer entonces que Laura, que le gustan los compresores, quiere explicar cómo es el funcionamiento de un compresor. Que Basic, que le gustan los carros, quiere explicar cómo funciona un motor diésel. Esos van a ser entonces los tipos de proyectos que vamos a desarrollar. Hay que hacer un pequeño informe escrito y, por supuesto, con su presentación, su tentación, pues, de eso. Vamos a suponer entonces que a Francisco él dice, no, yo quiero trabajar con unos intercambiadores de calor. Bueno, yo les voy a asignar unos temas y ustedes o los asigno yo o ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes sin que haya repetición de temas, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. para este viernes me indican, por favor, cuáles son los grupos. Tomamos nota y, bueno, traigo entonces los temas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a concluir entonces. Profe, Pues, denme un chance para concluir con la grabación. Nada, damos por concluida la grabación y quedamos atentos acá para sus inquietudes. Muchas gracias.